hermanos, reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Verita. La meditación de este día, viernes, se titula ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Y está basada en el Evangelio de San Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15. En esta semana hemos seguido de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos ocurridos la noche del jueves en que arrestaron al Señor y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde celebraron una reunión extraordinaria en la cual el Sanedrín o concilio del pueblo, conformado por los principales sacerdotes, los ancianos, encabezados por el sumo sacerdote, buscó por todos los medios posibles condenar a nuestro Señor Jesús. En los versículos del 1 al 5 de nuestro pasaje dice: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Los judíos tenían ciertas libertades para autogobernarse, pero no tenían derecho legal para ejecutar a un prisionero por algún cargo criminal. Estaban bajo la ley romana y debían entregar al prisionero al procurador romano para que lo juzgase. Debían estar muy de mañana, porque los juicios en el foro romano se llevaban a cabo con la salida del sol. Por eso era necesario traer a Jesús ante Pilato al amanecer. Pilato vivía generalmente en Cesarea, al lado del mar, pero durante las fiestas importantes llegaba a Jerusalén con la guardia de los soldados romanos para mantener el orden. El gobierno no permitía disturbios, marchas o protestas de cualquier especie que alteraran la paz romana. Según los historiadores, Pilato era conocido por su desprecio hacia el pueblo judío y por su trato insensible, o simplemente pensaba que los judíos eran gente testaruda y rebelde, por lo que no le caían muy bien. Los miembros del Sanedrín tenían razones para esperar un fallo favorable cuando enviaron a Jesús ante Pilato. Si Pilato lo ejecutaba, ellos podrían tomar distancia de los problemas políticos. Pero cuando los principales sacerdotes trajeron a Jesús, Pilato pensó que tal vez se tratase de alguna trampa o que tramaban algo. Sin embargo, él tenía que seguir los procedimientos ya establecidos por la ley romana. Primero, el demandante traía un cargo contra el acusado. Segundo, el magistrado debía examinar o interrogar al acusado. Tercero, las fuentes principales de evidencia eran las declaraciones del acusado y las evidencias traídas por los testigos, ya sea a favor o en contra del acusado. Cuarto, cuando toda la evidencia era recibida, el oficial declaraba que la evidencia estaba completa. Quinto, el magistrado era libre de consultar a sus consejeros y después anunciaba su veredicto, y la sentencia se ejecutaba inmediatamente. En el Evangelio de San Marcos encontramos el registro de todo lo que sucedió cuando los líderes judíos trajeron a Jesús ante el Pilato. El cargo era: este hombre es culpable de traición porque él dice ser el rey de los judíos oponiéndose al César. Pilato era el gobernador romano en Jerusalén. La acusación de los enemigos
que de Jesús, que era el Sanedrín, la debían de presentar ante Pilato. Por eso es que se reunieron temprano y consultaron para llevar una acusación válida, porque la acción que ellos tomaron la noche anterior era inválida, era ilegal, pero trataban de que esto se llegara a una legalidad por medio de la ley romana. Si los miembros del Sanedrín venían ante Pilato y acusaban a Jesús con el cargo que él decía ser igual a Dios, Pilato simplemente se hubiera reído de ellos en su cara y hubiera afirmado: los romanos tenemos muchos dioses, no veo algún problema con que haya alguno más. Pero si ellos traían a Jesús y le decían: él se dice el rey de los judíos, Pilato tendría que tomar la acusación con seriedad, como una amenaza directa contra Roma, una amenaza política en potencia, porque no podía haber ningún otro rey más que César, y Pilato era el representante del César. Por eso es que Pilato recibe a Jesús y empieza a interrogarlo. Y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato esperaba una respuesta afirmativa o negativa, pero no contestó. Quedó asombrado, pues la mayoría buscaba cómo negarse o defender la acusación. Si Jesús contestaba con un sencillo sí ante la pregunta de Pilato, él hubiera podido inmediatamente declarar a Jesús culpable de traición contra Roma. Pero debido a que Jesús no dio un sí, entonces no merecía esa calificación ni que lo examinaran más. Al quedar callado, no se defendía, pero Pilato quería saber los motivos. Pilato era un político. La conveniencia antes que la justicia era muchas veces su fuerza motivadora. Él podemos ver que realmente procuró poner en libertad a Jesús, porque descubrió que el cargo no era tan trascendental. Pero al mismo tiempo quería agradar a los jefes religiosos. Pero sin embargo, como puede observarse, no hubo una cooperación por parte de Jesús. Él simplemente se quedó callado. Él pensó, dice: si Jesús colabora, pues también yo puedo colaborar, complacer a las autoridades y llegar a un acuerdo. Pero no, Jesús quedó callado. En los versículos 6 al 15 dice así: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en la revuelta, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 14, lo dice claramente: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pero Pilato tenía una situación difícil, una situación política explosiva que podía salirse de control. Él debía escoger entre hacer lo correcto y liberar al hombre inocente o lo incorrecto. Pero políticamente podría ser una salida: ejecutar al hombre que le habían traído los judíos debido
a un cargo de traición que no existía. Pilato creyó encontrar una manera para hacer lo que era correcto, y sin pagar el precio por ello. Pilato pensó que Jesús podría escapar de la muerte si fuera liberado de acuerdo a la costumbre de liberar a un prisionero en la época de la Pascua. La mayoría de los judíos que estaban en Jerusalén eran peregrinos y no se quedaban o estaban en la ciudad muy temprano. Tampoco les agradaba confiar en el gobernador Pilato. Cuando Pilato sugirió la liberación de Jesús, ellos inmediatamente escogieron a Barrabás, pero solo por el interés de estar en contra del gobernador, del magistrado romano. Podemos decir que la decisión de la multitud era simple. El Sanedrín decía que Jesús debía morir, pero no decía nada en cuanto a Barrabás. El magistrado romano decía que Jesús podía ser puesto en libertad y Barrabás ejecutado. Pero la multitud, azuzada por los líderes sacerdotales, hicieron que tomara partido en contra del magistrado romano y empezaron a gritar: crucifícale, crucifícale. El juicio no concluyó adecuadamente ni se pronunció a Jesús culpable. La oferta de Pilato para soltar a Jesús sugiere que le estaba tratando como si fuera culpable, pero también demuestra su duda en que Jesús era una amenaza para el Imperio Romano. Pilato estuvo en una posición peligrosa. La multitud se estaba convirtiendo en un motín con la gritería. Si las cosas llegaban a más, sus superiores lo podían castigar. Con ambos, Pilato empezó a jugar y decidió no arriesgarse. No estaba dispuesto a ser sacrificado. En Mateo capítulo 27, versículos 24 nos dice que se lavó las manos sin dar un veredicto de culpabilidad. Y así él envió a nuestro Señor para azotarle y comenzar el proceso de su ejecución. Hermanos, en este día los invito a meditar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo que vivió y lo que sufrió por todos nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.